En la quietud de la noche, mientras dormimos profundamente, un mundo oculto cobra vida en nuestros hogares. Un mundo microscópico, sí, pero no por ello menos formidable. Criaturas invisibles se agitan en la oscuridad, liberando toxinas que respiramos sin darnos cuenta. Este no es el escenario de una película de terror, aunque bien podría serlo. Es la realidad que muchos ignoran. Una amenaza silenciosa que acecha en el lugar que consideramos nuestro santuario, el dormitorio. Cada noche, mientras descansamos, inhalamos un cóctel de sustancias nocivas que ponen en peligro nuestra salud. Estos enemigos invisibles no discriminan. Se infiltran en casas humildes y mansiones, afectando a ricos y pobres por igual. Y lo más preocupante es que sus efectos, a menudo sutiles al principio, pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Prepárense a descubrir la verdad incómoda sobre el lugar más tóxico de su casa. Prepárense para abrir los ojos a un peligro que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. En la penumbra de nuestros colchones, un ejército de criaturas diminutas se alimenta de nuestros desechos corporales. Los ácaros del polvo. Invisibles al ojo humano, estos arácnidos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, multiplicándose a un ritmo asombroso. Un solo gramo de polvo puede albergar cientos de estos ácaros, y cada uno de ellos produce alrededor de 20 excrementos al día. Estos excrementos, junto con los restos de ácaros muertos, se descomponen en partículas microscópicas que flotan en el aire que respiramos. Lo que antes se consideraba simplemente una molestia para las personas alérgicas, ahora se revela como una amenaza mucho mayor. En 2023, científicos de la Universidad de Harvard descubrieron que los ácaros del polvo liberan enzimas digestivas que no solo descomponen la piel muerta, sino que también pueden dañar el tejido pulmonar humano. Estas enzimas, al ser inhaladas, pueden desencadenar una serie de problemas respiratorios, desde simples estornudos hasta ataques de asma severos. Incluso en personas sin alergias conocidas, la exposición prolongada a estos alérgenos puede causar inflamación crónica en las vías respiratorias, aumentando el riesgo de enfermedades pulmonares. Cada noche, mientras dormimos plácidamente, proporcionamos sin saberlo un festín a estos ácaros. Nuestra piel muerta, el sudor y la humedad de la respiración crean el ambiente perfecto para que estos microdepredadores prosperen. Se calcula que una persona desprende alrededor de 1 gramo de piel muerta al día, suficiente para alimentar a miles de ácaros. Y como si esto no fuera suficiente, la humedad de nuestro cuerpo también queda atrapada en las fibras del colchón, convirtiéndose en un caldo de cultivo ideal para estos indeseables compañeros de cama. La batalla contra los ácaros del polvo parece a primera vista una causa perdida. Pero no se desesperen. Existen medidas que podemos tomar para minimizar su presencia y proteger nuestra salud. Mantener una buena higiene del hogar, lavar la ropa de cama con agua caliente regularmente y utilizar fundas antiácaros en colchones y almohadas son algunas de las estrategias que pueden marcar la diferencia. En nuestra búsqueda de seguridad y confort, a menudo nos encontramos con peligros ocultos. Los retardantes de llama, productos químicos añadidos a muebles, colchones y otros productos del hogar, son un claro ejemplo de ello. Concebidos para prevenir la propagación del fuego, estos compuestos químicos brindan una falsa sensación de seguridad, ya que su presencia en nuestros hogares puede tener consecuencias mucho más perjudiciales que los riesgos que pretenden evitar. Los retardantes de llama no se adhieren permanentemente a las fibras de los materiales, sino que se liberan lentamente en el aire que respiramos, especialmente durante la noche, cuando pasamos horas en contacto directo con ellos. Estudios científicos han demostrado que la exposición a estos compuestos químicos puede afectar negativamente al sistema endocrino, interfiriendo con la función de la glándula tiroides. Esta glándula, responsable de regular el metabolismo y el crecimiento, es especialmente vulnerable a la acción de los disruptores endocrinos, como los retardantes de llama. La glándula tiroides, a pesar de su pequeño tamaño, juega un papel fundamental en nuestra salud. Regula el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la función cerebral, entre otras funciones vitales. La exposición a retardantes de llama puede desequilibrar la producción de hormonas tiroideas, provocando una serie de problemas de salud, como aumento de peso, fatiga crónica, depresión, problemas de fertilidad e incluso cáncer.
Lo más alarmante es que los niños son especialmente vulnerables a los efectos nocivos de los retardantes de llama. Su sistema endocrino, aún en desarrollo, es más susceptible a la acción de estos disruptores endocrinos, lo que puede afectar su crecimiento, desarrollo neurológico y salud a largo plazo. A pesar de la creciente evidencia científica sobre sus efectos perjudiciales, los retardantes de llama siguen estando presentes en muchos productos de consumo. La presión de la industria química y la falta de regulaciones más estrictas dificultan la eliminación de estos compuestos tóxicos de nuestros hogares. En las profundidades de nuestros hogares, un enemigo invisible acecha. Un enemigo silencioso que prospera en la oscuridad y la humedad. Se trata del moho, un hongo microscópico que puede crecer en cualquier lugar donde encuentre las condiciones adecuadas. Paredes húmedas, alfombras viejas, incluso el interior de nuestros colchones. Las esporas de moho, invisibles al ojo humano, flotan en el aire que respiramos cada noche. Y aunque no todos los tipos de moho son dañinos, algunos liberan toxinas peligrosas que pueden tener un impacto devastador en nuestra salud. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que el 87% de los hogares tienen niveles de esporas de moho superiores a lo recomendado, una cifra alarmante que nos obliga a prestar atención a este peligro invisible. Las esporas de moho, al ser inhaladas, pueden penetrar profundamente en nuestro sistema respiratorio. Allí, liberan sustancias irritantes que inflaman las vías respiratorias y dificultan la respiración. Pero el peligro no termina ahí. Las micotoxinas, sustancias tóxicas producidas por algunos tipos de moho, pueden debilitar nuestro sistema inmunológico, dejándonos vulnerables a enfermedades. Las personas con alergias, asma o problemas respiratorios son particularmente susceptibles a los efectos nocivos del moho. La exposición prolongada puede agravar sus síntomas e incluso desencadenar ataques de asma. Es fundamental tomar medidas para controlar la humedad en nuestros hogares y prevenir la aparición de moho. Nuestra salud, especialmente la de los más vulnerables, depende de ello. Carlos, un joven padre de familia, había pasado años luchando contra una serie de dolencias inexplicables: fatiga crónica, dolores de cabeza persistentes y alergias que parecían no tener fin. Los médicos, incapaces de determinar la causa de sus males, le recetaban medicamentos que solo aliviaban los síntomas temporalmente. Carlos se sentía frustrado y desesperado. Un día, mientras buscaba información sobre sus síntomas en Internet, Carlos se topó con un artículo sobre los peligros ocultos en los colchones. La posibilidad de que su propio colchón estuviera enfermándolo le pareció descabellada al principio. Sin embargo, decidió hacerse un análisis de alérgenos en casa. Los resultados fueron sorprendentes. Su colchón liberaba altos niveles de retardantes de llama y su almohada estaba infestada de ácaros del polvo. El descubrimiento fue una revelación para Carlos. Finalmente, tenía una explicación para sus problemas de salud. Los retardantes de llama, presentes en la mayoría de los colchones convencionales, son conocidos por ser disruptores endocrinos, capaces de interferir con el sistema hormonal. Los ácaros del polvo, por otro lado, son una causa común de alergias respiratorias. Se alimentan de las células muertas de nuestra piel y prosperan en ambientes cálidos y húmedos como los colchones. Armado con esta nueva información, Carlos decidió tomar cartas en el asunto. Se deshizo de su viejo colchón y almohada y los reemplazó por opciones más saludables, libres de químicos tóxicos y con barreras antiácaros. Poco a poco, Carlos comenzó a sentirse mejor. Sus alergias disminuyeron, la fatiga crónica desapareció y los dolores de cabeza se volvieron menos frecuentes. Había descubierto, sin saberlo, que la solución a sus problemas de salud estaba más cerca de lo que imaginaba. Afortunadamente, existen soluciones. Al igual que un ecosistema puede ser restaurado, también podemos sanear el microcosmos de nuestro dormitorio. Expertos como la doctora María González, una autoridad en salud ambiental, nos ofrecen una ruta clara para recuperar nuestro santuario nocturno. Sus recomendaciones incluyen la elección de colchones orgánicos, libres de los dañinos retardantes de llama y productos químicos tóxicos que amenazan nuestro bienestar. Almohadas hipoalergénicas, protegidas con fundas diseñadas para repeler a los ácaros, completan esta estrategia de defensa contra los invasores microscópicos. Pero no estamos solos en esta batalla. La naturaleza nos ofrece aliados poderosos en la lucha por un aire más puro. Plantas como el pothos y la sansevieria
verdaderos guardianes del hogar, actúan como filtros vivientes, absorbiendo toxinas y liberando oxígeno fresco a nuestro alrededor. Incorporar estas plantas en nuestro dormitorio no es solo una decisión estética, sino una declaración de intenciones. Elegimos un futuro más verde y saludable. Con cada hoja nueva que brota, con cada bocanada de aire purificado, recordamos el poder de la naturaleza para sanar y proteger. La lucha por un sueño saludable no se limita solo al mundo natural. En la sombra, se libra una batalla por la verdad, por la transparencia. En 2021, un revelador informe sacó a la luz un secreto inquietante. La industria del colchón durante años había financiado campañas para ocultar los efectos nocivos de los retardantes de llama. Su justificación, la seguridad contra incendios, se desmoronaba ante la evidencia científica. La salud de millones se había puesto en riesgo por la codicia y la desinformación. Esta revelación nos obliga a cuestionar: ¿cuántas otras verdades permanecen ocultas? ¿Cuántos otros productos que consideramos seguros esconden peligros para nuestra salud? La respuesta, a menudo, se encuentra enterrada bajo montañas de propaganda corporativa, diseñada para proteger beneficios a expensas del bienestar público. Es nuestra responsabilidad, como consumidores informados, exigir transparencia, investigar y no dar por sentado que lo que se nos vende es siempre lo mejor para nosotros. La salud, como hemos visto, no tiene precio, y protegerla requiere de un esfuerzo constante y vigilante.